Y está, no hay más nada que decir, no hay más nada que hablar. Te suplicará otra oportunidad, pero te ve con alguien y entra en shock. Esta persona por eso es que está entrando así, por eso es que está así como está. Quiere regresar, pero mira cómo está, en la miseria del amor. Hola, hola, mi querido y adorado Piscis. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te encuentres muy, pero muy bien. Y voy a sacar aquí para mis queridos y adorados solteritos qué nos pueden decir las cartas para ti. Vamos a ver qué pasa. ¿Es que de verdad tú estás esperando algo nuevo? ¿O es que de verdad hay algo por allí del pasado que no te deja? Vamos a ver, pues, porque pasa, ¿no? Eso pasa en las mejores familias, ¿no? Pasa. 15 días y llegará algo inesperado. ¡Wow! Esto sí que no me lo esperaba yo, sinceramente, porque yo de verdad que, vamos a decir así, yo con las cuestiones de los días, yo no soy muy amante, ¿no? De escribir los días, pero así llegó este oráculo y así lo estoy poniendo, no lo voy a descartar. Pero vamos a ver qué pasa de aquí a unos 15 días. A quien le pueda resonar, de todas maneras, ponle unos poquitos de días más. Porque no me gusta, pues, poner días porque la gente como que se pega de esos días, ¿no? Entonces no es para todo, a todo el mundo no le resuena. Por eso es que yo trato de no escribir ni tiempo, ni fechas. De casualidad si digo futuro a corto, mediano, largo plazo, solamente así, pero muy rara vez tú me oyes hablar de días. Quizás cuando hable de meses es porque las cartas están diseñadas para tantos meses o porque así la invocamos, que también puedo hacer lecturas invocando para 3 meses, por ejemplo. Pero como yo hago lecturas todos los días, entonces no me parece. Así que vamos a ver qué pasa de aquí a 15 días, que llegará algo inesperado. Vamos a ver de qué podemos estar hablando. Yo sé que es del amor, lógicamente, porque de eso es que estamos hablando, de eso es que se trata, ¿verdad que sí? Vamos a decir así, al buen entendedor, como dicen, ¿no? Así que vamos a ver qué nos pueden decir las cartas aquí. ¿Qué puede estar pasando? Me gusta mucho esto porque estoy notando que sí, mira. Ay, no. Esto está bellísimo. Auxilio, socorro. Y de paso, la reina de bastos está afianzando esta situación, mi querido y adorado Piscis. En verdad, esto es una maravilla. En verdad, esto no me lo esperaba así, de esta manera. ¿Está llegando a tu vida o va a llegar a tu vida algo inesperado? No lo sé, yo no sé. Aquí sí que te lo dejo a digamos, a como te resuene. Yo no sé si esto será alguien del pasado, porque como te digo, así como tú estás esperando algo del futuro, pues también podría ser que se llegara al caso en que no es un futuro lo que viene, sino un pasado. Vamos a estar claros. ¿Qué te puedo decir yo? No podemos cambiar esto. Esto no lo cambia sino tú con tu libre albedrío y el destino, pero yo no soy quien para cambiarlo. Entonces estoy notando que aquí estoy viendo a alguien, un rey de bastos que está en primer plano llegando. Esto en verdad parece ser que va a ser más rápido de lo que te imaginas. Se está tomando una gran decisión que quizás la estás tomando tú con respecto a esta persona que llega a tu vida definitivamente. Esa persona viniendo con esa energía del rey de bastos, que perfectamente puede ser un Leo, puede ser un Aries o también puede ser un Sagitario. Y aquí tú estás como tomando esa decisión contundente para ti. Es alguien que viene para tomar la relación seria. Viene para tomar una relación muy en serio. Viene con decisiones de amor, viene con mucho sol. Mira la cantidad de arcanos mayores que salieron. Y sí, la reina de bastos está hablando y está diciendo que esto sí es verdad, que va a ser un suceso. No tienes nada que temer. Cree en ti mismo. Nunca habías estado tan seguro como esto y esto va a venir a ti lo más pronto posible. Yo no voy a hablar, no voy a decir que dentro de 15 días.
Yo diría que le pondría unos días más, pero sí es cierto que está llegando, porque mira, la primera carta que salió fue la carta justamente de esa persona llegando. Ahora, ¿será el pasado? ¿Será que tú en el fondo, a pesar de que estás queriendo a alguien nuevo, hay alguien del pasado que todavía tiene algo que preguntarte, algo que hacer, que no ha terminado esa misión contigo? ¿O es que de verdad sí es una persona del futuro que viene, que tú no la conoces quizás y que verdaderamente llega algo a tu vida nuevo? Te voy a decir una cosa, pero si llega nuevo, está llegando como quien dice con todo de una vez. Está como decir, como muy seguro o segura a lo que viene. Por eso es que me hace como dudar un poquito, ¿sí? Ahora sí que te lo digo, esta persona viene en verdad, como decir, a lo que viene. Viene, como decir, con seriedad completa. Es lento quizás lo que ha venido pasando desde hace rato, de hace tiempo, pero ya se está llegando la hora. Y sí, con mucha seriedad, con también deseos o decisiones de amor contundentes aquí y ese sol brillante que está diciendo es por aquí. Tengo toda la seguridad que lo que quiero es con Piscis. Y aquí, como siempre, la reina de bastos cuando dice por aquí es, esta reina de bastos como que echa la bendición. Así que te lo digo, mi querido y adorado Piscis. Así que ahí te dejo yo esa lectura. En verdad, felicitaciones, porque sí, es muy posible que estés ahorita a punto de conocer o de enterarte de alguien que venga, o a lo mejor alguien que ya estás conociendo que viene y te dice y te llega y te habla de algo, y eso es lo que dice, llegará algo inesperado. Vamos a ver. Luego cuéntame luego lo que ha pasado, ¿sí? Cuéntame lo que te ha sucedido, lo que viene por ahí. Cuéntame cómo te ha ido la canción, ¿ok? Ok. Vamos entonces ahora con lo que viene para mi querida y adorada Piscis, que quieren saber de su personita del pasado. Vamos a ver qué es lo que hay para ustedes, qué se presenta. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de tu personita de interés. Vamos a ver si tu ascendente es Piscis. Vamos a ver entonces qué nos quieren decir, qué otra cosa te pueden decir si tú ves tu ascendente. Después de este video trata de ver entonces tu ascendente y ver qué otra información puedes obtener, ¿ok? Que también puede servirte. Vamos pues entonces, pídele a tus seres guías que te digan qué piensa, qué siente que va a ser esta persona. Y vamos a ver con este planteamiento. ¿Habrá alguna posibilidad de un reencuentro? O sea, que si nos ponemos a ver esto, quiere decir que tú, mi querido Piscis, tú quieres que esta persona realmente quiere saber pues si habrá algún reencuentro. Quizás en el fondo tú quieres que eso se dé, ¿verdad que sí? Vamos a sacar aquí 3 cartas y vamos a ver entonces qué 3 cartas nos pueden hablar, qué nos pueden decir estas 3 cartas, qué hay para ustedes. Mira, están saliendo, voy a sacarlas de aquí entonces. Vamos a ver aquí qué nos pueden decir. Voy a sacar aquí una. Lo que le viene a su mente cuando te piensa. Vamos a ver otras más. Vamos a ver qué otra cosa te quieren decir. Aquí, esta, por ejemplo. Te suplicará otra oportunidad. Entonces ya te estoy respondiendo a lo que me estás preguntando, mi querido y adorado Piscis. Aquí se está notando, pues, claramente que mira lo que le viene a su mente cuando te piensa. ¿Y qué es lo que le viene a su mente? Que te va a suplicar otra oportunidad. Pero quizás para ti haya algo diferente. Ojo con eso. Ojo. Por eso yo siempre invoco y pregunto a mis guías, dentro de todo esto, ¿qué es lo que realmente tú piensas de todo esto? Seas tú Piscis, seas tú quien sea, el signo que sea, siempre me gusta preguntar también al final, ¿qué será lo que tú decides? ¿O cómo tú ves esto? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se presenta? Entonces saquemos aquí 3 cartas. Y mira esto. Mira lo que hay aquí. 3 cartas más aquí. 3 cartas por aquí. Y mira toda esta situación. ¿Me vas a decir tú a mí? ¿Me vas a decir tú a mí? Honestamente, que esta persona no va a volver. ¿Habrá alguna posibilidad de un reencuentro? Una posibilidad no. Un montón de posibilidades de reencuentro.
Mira esto, esta persona, muy a pesar de que, eso sí, todavía no será, porque esta persona aún se encuentra, como quien dice, no se ha estabilizado bien. Todavía como que está en esas dudas, como que está en ese sí, en ese no, en a lo mejor sí, a lo mejor no, en una primera de cambio. Pero luego mira lo que quiere, a pesar de que ha querido también salirse de la relación y decir no vuelvo más, yo voy a hacer mi vida, yo voy a tratar de olvidar a Piscis, pero no ha podido olvidarlo. Vamos a estar claros. Es una persona que le viene mucho a su mente cuando te piensa, es el deseo de volver. Entonces mira lo que hay acá. Me vas a decir tú a mí que esta personita no está quizás queriendo regresar. La carta central de este cuadrante es la carta del nido de amor, de volver otra vez a empezar esa relación, como decir el nido. En las cuatro bases fundamentales para formar nuevamente una unión. Y lo que quiere de verdad otra vez, unirse de nuevo otra vez a ti. Tienes llamadas, vendrán llamadas para ti en el momento en que menos te lo imagines. Y esa persona aquí está regresando. Mira, aquí la veo, aquí te la muestro. Esta persona está regresando aquí con muchísima, digamos, tiene como especie de un frío interno, como un poco de quizás de miseria en el desamor, se siente en el desamor completo, quiere hacer un cambio de ciclo y lo va a hacer. De hecho, esta persona quizás haga ese cambio de ciclo, quizás a lo mejor la situación no sea tan rápida. Esta persona necesita este cambio de ciclo, lo tiene que hacer por esto, porque esta persona no se siente todavía en la capacidad de una vuelta, a pesar de que siente todo lo que siente. Ahora, su cédula de identidad, lo que le puede estar representando a esta persona en este momento es esto, que quiere arriesgarse de nuevo a la relación, quiere comenzar de nuevo. ¿Habrá alguna posibilidad de un reencuentro? Bueno, una y mil veces de posibilidades, mi querido Piscis. Lo que viene a su mente cuando te piensa, quiere nuevamente hacer un cambio, comenzar de nuevo, empezar una relación desde cero. Quiere de verdad entrar de nuevo en la relación. Así que veo el centro de este cuadrante. Y ahí me lo está demostrando. Aquí está regresando esa persona, muy a pesar de que tiene mucho dolor, de que está pasando frío, de que no sabe realmente las dudas que tiene, no sabe si realmente hay posibilidades. Está pasando a través de una iglesia y esa iglesia le podría dar abrigo, cobijo, y esa persona no lo está viendo. Esa persona lo que hace sino es pensar en ti y solamente en ti. Así que esta persona, como veredicto final, me dicen que sí está regresando de nuevo. Una persona que se fue, quizás por alguna razón, la que fuera, no sé cuál puede ser, pero esa persona se fue con copas de amor todavía paraditas allí y llenas. Entonces ahora sí se da cuenta que tiene que regresar de nuevo. Tú estás como esperando nada más acontecimientos, que se den los acontecimientos que se tengan que dar, ¿verdad que sí? Y veo que sí, que mira, hay muchas posibilidades. ¿Habrá alguna posibilidad de un reencuentro? Claro que sí la hay. Lo que viene a su mente cuando te piensa y te suplicará quizás otra oportunidad. Ahora, ¿habrá algo diferente para ti? No lo sé, vamos a verlo, vamos a buscarlo ahora, porque eso sería la última parte de esto, es que de verdad habrá una otra oportunidad para ti. Vamos a ver. Hay algo diferente, o quizás ya tú te muestras diferente. Te ve con alguien y entra en shock. Ah, ahí está donde está la cosa. Te suplicará otra oportunidad, pero hay alguien también. Te ve con alguien y entra en shock. Eso es lo que pasa. Ahí está. No hay más nada que decir, no hay más nada que hablar. Te suplicará otra oportunidad, pero te ve con alguien y entra en shock. Esta persona por eso es que está entrando así, por eso es que está así como está. Quiere regresar, pero mira cómo está en la miseria del amor. Ahí te dejo con esa lectura, mi querido y adorado
Piscis, y tú termina de ponerle los puntos donde faltan. Nos estamos viendo en un próximo video. Vamos a ver qué signos pueden estar aquí involucrados. Cáncer, Leo o Escorpio. Vamos a ver más. Cáncer, Piscis y Cáncer otra vez. Cáncer, Tauro y Piscis. Ok, mi querido y adorado Piscis, ahí te estoy dejando con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo y te quiero un montón. Sí, señor. Nos vemos.